Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Hoy continuamos con la serie de análisis de las cartas de jugador del pack de Angmar Despertado. Hoy es el turno de las cartas de táctica, así que para que no nos quede muy largo el vídeo, empezamos. Pues el primer héroe del pack no es ni más ni menos que Aragorn. Tiene los mismos números que la caja básica. Tiene 12 de amenaza, 2 de voluntad, 3 de ataque, 2 de defensa, 5 puntos de golpe, o sea, tiene unos stats súper polivalentes. Es Dúnedain, es un Montaraz, es un guerrero. Pero lo que sí que le han cambiado, aparte de la esfera de influencia, es las habilidades. La primera es una pasada. Dice, cada enemigo enfrentado a ti recibe +1 de defensa. Ojo, esto es muy bueno. Mucho mejor, bueno, yo creo que ya es evidente que te den +1 de ataque. Que le den -1 de defensa a todos los enemigos no significa solo que los enemigos a los que se enfrente Aragorn, sino que Aragorn ha podido ser usado, por ejemplo, para defender o para atacar a otro enemigo, y luego los combates de otros enemigos se seguirán beneficiando de este bono. Esto es especialmente bueno en un mazo de Montaraz, que normalmente tendremos varios enemigos enfrentados a la vez, y este -1 nos permite gestionar esos enemigos de una manera más fácil, ¿no? Porque si un enemigo que ya tenga 3 puntos de defensa y 4 puntos de golpe, ya es difícil de gestionar. Ese -1 de defensa es muy bueno, o al menos yo lo veo así. Y luego tiene una habilidad muy interesante que dice: respuesta, después de que Aragorn participe en un ataque que destruya a un enemigo, elige un enemigo que no esté enfrentado a ti y enfréntate a ese enemigo. Esta habilidad es muy buena, tanto en solo, pero también me parece muy buena en multijugador. ¿Por qué me parece en solo? Muy bueno, porque puedes, en la fase de que los enemigos te atacan a ti, puedes defender y demás. Luego, cuando tú atacas con Aragorn, y luego puedes enfrentarte a un enemigo, por ejemplo, que esté en el área de preparación. Claro, tú ya estás en la fase en la que tú estás resolviendo los ataques que tú le haces a los enemigos. Los enemigos ya no atacarán. Entonces, a ese enemigo que te enfrentes a ti, ya no te va a atacar. Entonces significa que te vas a librar de un ataque que probablemente iba a ser muy duro. Y digo que en multijugador también puede ser muy bueno, porque como se resuelve es el primer jugador, primero todos los enemigos atacan a él y luego ataca a Aragorn. Claro, gracias a esto lo que podemos hacer es, cuando nos toca a nosotros, si nosotros somos el primer jugador, podemos atacar y destruir un enemigo y luego activar la respuesta de Aragorn para enfrentarnos a un enemigo que esté enfrentado a otro jugador, y así ese enemigo ya no atacará a ese otro jugador. Que esto va muy bien para los típicos mazos que hay una combinación de que hay una persona que se encarga de liderar los combates y otra persona que se encarga de liderar la fase de misión. Pues es una buena manera de quitar los enemigos y que no le ataquen. Combos locos que podemos hacer, cartas que combinen. Pues una muy buena es la usamos siempre, pero es que me gusta mucho este combo. Es la del ataque rápido. Nosotros podemos jugar el ataque rápido, por ejemplo, en la fase de misión. Si conseguimos que Aragorn, con ese ataque rápido, consiga derrotar a un enemigo, o bien que ya esté herido, o que no tenga por alguna habilidad, como por ejemplo la de Gandalf, o que no sea muy fuerte, podríamos derrotar a ese enemigo y podernos enfrentar opcionalmente a uno que esté en el área de preparación, así reduciendo la amenaza que tuviese ese enemigo en el área de preparación. Al enfrentarse a nosotros ya no contaría. Y si encima, para rematar todo esto, pues tenemos que nos podemos beneficiar de Maglung. Este lo vimos en el pack de Gondor y tiene una respuesta que dice: después de que te enfrentes a un enemigo, añade un recurso a la reserva de recursos de Maglung. Límite de una vez por fase, no por ronda. ¿Vale? Normalmente Maglung se llevará, en condiciones normales, un recurso en la fase de enfrentamientos cuando se te enfrenta a un enemigo, pero claro, usando el ataque rápido y activando esta habilidad en la fase de misión, ya se llevaría un segundo recurso. O si luego en la fase de combate atacamos con Aragorn y conseguimos derrotar a un enemigo, podemos elegir enfrentarnos a otro, lo que significa otro recursito para Maglung. Y el otro héroe de táctica del pack de Angmar es Dori. De Dori ya teníamos una versión de aliado que venía en el pack de jugador de enanos, que ahora lo revisaremos, porque tiene un espíritu similar, ¿vale? Este ya ahora lo tenemos en modo héroe y tiene 10 de amenaza, que es correcto en sus stats, que son 1 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, que este sea el más importante, y 5 puntos de golpe. Es un enano con centinela y dice: respuesta, después de que otro héroe sea declarado como defensor, agota a Dori para añadir su defensa a la defensa del héroe defensor para este ataque. ¿Qué significa esta habilidad? Que cuando me esté atacando un enemigo y yo agote a un héroe, bueno, yo o cualquiera de los jugadores de la mesa agoten a un héroe para defender, puedo agotar a Dori para sumar su 2 de defensa a la defensa de ese héroe. Bueno, su 2 de defensa, o si le he subido la defensa, pues le podría sumar sus 3 o sus 4, ¿vale? Es la defensa de Dori, no dice que sea impresa. Entonces, si tengo alguna armadura que le sube la defensa 4, pues contribuye con 4.
La carta, digo que tiene un espíritu similar a la del aliado, porque el aliado dice, después de asignar cualquier cantidad de daño a un héroe, en vez de eso agota a Dori para colocar ese daño sobre Dori. Que al final es la de proteger a los héroes de la mesa. No es una mala carta, lo que pasa es que a mí no me acaba de convencer. ¿Por qué no me acaba de convencer? La primera es porque me parece como una inversión muy alta la de preparar, o sea, la de agotar a 2 héroes para defender un ataque de un enemigo. O sea, me parece como... No sé, los héroes tienen que ser cartas mucho más importantes, con efectos mucho más devastadores, como pueden ser el Aragorn que acabamos de ver. Las ventajas son mucho más altas que simplemente... Ya no es solo agotar a 2 héroes para hacer una acción de defensa, que, claro, es que ya es llevar un mazo que tiene un hueco cogido de héroe, que solo podemos llevar hasta 3, pues gastar un hueco en esto... Es que me cuesta demasiado. Es que seguro que tengo un héroe de táctica mejor que Dori, la verdad. Además, tampoco me gusta mucho el timing de la respuesta. Porque yo tengo que agotar a Dori en el momento en el que yo agoto al otro héroe para defender. Claro, es un momento muy malo. Por ejemplo, sería mucho mejor si me dejasen agotarlo después de ver la carta de sombra, que hay una ventana de acción. Mira, por ejemplo, defiendo con mi héroe, me sale una carta de sombra que por algún motivo le da +1, +2 de ataque y que entonces ya le haría daño a mi héroe, pues entonces es cuando decido agotar a Dori. Y si no ha salido ninguna sombra, pues puedo defender con Dori otro ataque o puedo usar a Dori para atacar. Claro, eso es teniendo esa información. Pero antes de tener la información de esa sombra, tener que agotar a Dori, es que no lo veo, la verdad. Es que no me acaba de gustar. Luego, para defender, es que en táctica tenemos opciones muy buenas. Es imposible no pensar en él. En el pack de jugador de Gondor tenemos a Beregond, que ya tiene 4 de defensa, que es una pasada, y que encima, bueno, también tiene la centinela, y que le puede reducir el coste para armas y sobre todo armaduras. O sea que es muy fácil poner a Beregond con 6 de defensa. Claro, aquí ya solo con un héroe estoy gestionando una defensa de un ataque fuerte. Con Dori necesito el slot de 2 héroes y no me acaba de convencer, ¿eh? Yo no digo que sea una mala carta, pero a mí me costaría mucho incluirla y sobre todo en solitario. Hay una combinación que lo que quizá hayáis pensado y es la del combo de Dori con Dain, porque con Dain, si recordáis, cuando está preparado, todos los personajes enanos reciben +1 de ataque y +1 de voluntad. Pero no lo acabo de ver tampoco esta combinación, porque precisamente lo que queremos que nos mejore es la defensa para poder explotar bien la habilidad de Dori. Al mejorar el ataque y la voluntad es como contraindicado con la habilidad de Dori. Entonces, si al final lo uso para ir a la fase de misión o si lo uso para atacar, no es precisamente para lo que quiero que Dori, es como si su texto fuese en blanco, porque su habilidad no me importa nada si lo quiero para atacar. Entonces, es que ya os digo, es que no sé dónde colocar a Dori. El primer aliado del pack es Ayala. Es un Ent, es único y tiene un coste de 3 y tiene 2 de voluntad, que para ser en la esfera de táctica se agradecen esos 2, aunque lo usaremos para atacar. Tiene 2 de ataque, 1 de defensa y 4 puntos de golpe, que no está nada mal. Es un Ent, y ya veremos que los Ents tienen estas dos... bueno, no son habilidades, son problemas, pero que me gusta mucho porque temáticamente tiene mucho sentido. El primero es que no puede tener cartas vinculadas restringidas y luego que entra en juego agotado. Por eso de que en las películas, bueno, y los libros es que son muy lentos al tomar decisiones y al moverse. Bueno, que luego en el combate no, pero al ser tan lentos, pues entran agotados y ya entrarán en el combate a su ritmo. La respuesta es una pasada. Dice, después de que Ayala sea declarado como atacante, inflíngele un punto de daño para infligir X puntos de daño al enemigo defensor, donde X es la cantidad de daño que haya sobre Ayala. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando lo agotemos para atacar, podemos opcionalmente hacerle un punto de daño para hacerle tantos puntos de daño como tenga Ayala. Si Ayala ya tenía 2 fichas de daño, yo puedo opcionalmente, cuando lo declare como atacante, ¿vale? Lo agote, tengo aquí una ficha, colocar un tercer punto de daño para que el enemigo reciba 3 puntos de daño, además de luego resolver el combate. Pero eso significa que en la ventana de acción en la que yo agoto a Ayala para atacar, ya le estoy haciendo 3 puntos. Bueno, al principio cuando no tenga puntos de daño solo le haré 1, cuando tenga solo 1 pues entonces le haré 2, pero significa que sin contar su defensa, sin contar nada, yo ya le haré esa cantidad de daño. ¿Qué pasa? Que Ayala es posible que ya se cargue el enemigo directamente antes de resolver el combate, porque para ese daño no tenemos que tener en cuenta la defensa del enemigo. O sea, puede atacar a un enemigo con 12 de defensa, pero que como tenga un punto de golpe, me lo cargo con Ayala.
Claro, dices, bueno, esto al final tiene una vida muy corta, porque Ayala tiene 4 puntos de golpe y al hacerle 4 puntos de golpe se quedaría derrotado. Sí, pero por suerte, y ya lo veremos cuando hagamos el análisis de saber, tenemos otros Sens que si os fijáis tienen las mismas habilidades, no pueden tener cartas vinculadas restringidas, entran en juego agotado, pero dice respuesta. Después de que el custodio de la casa del manantial se prepare, cura un punto de daño a un personaje End. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros a este tío lo tengamos ya con 2 puntos de golpe, en la fase de combate, él por ejemplo puede estar en misión de antes, no hay ningún problema, en la fase de combate atacamos con Ayala, hace 3 puntos de daño y luego, si no hemos conseguido derrotar al enemigo, luego él contribuye con sus 2 de ataque en el ataque y en la fase de recuperación, cuando preparemos, para atacar tendríamos que agotarlo, cuando preparemos, nosotros podríamos preparar a los 2 Ends y con la respuesta del custodio curarle un punto de daño a Ayala y así poder volver a hacer la jugada la siguiente ronda y así hasta que alguno de los dos falle, pero bueno, que podemos hacerlo indefinidamente. Hay una cosa que tenemos que notar y es que hay que infligirle daño para poder activar la habilidad. ¿A dónde me quiero referir? Que nosotros podemos hacer su habilidad haciéndole un punto de daño y luego curárselo, pero lo que no podremos hacer es cancelar el daño. Ya sabemos que hay algunas cartas que en vez de curar lo que hacen es directamente cancelar el daño, pero para que se active la habilidad dice inflíngele un punto de daño para infligir X puntos de daño al enemigo, bla bla bla. Si yo no llego a infligirle ese punto de daño, yo no puedo activar su habilidad, ¿vale? Entonces, en resumen está bien curárselo después, pero lo que no podemos hacer es cancelar el daño para activar la respuesta. El siguiente aliado es otro End, y en este caso no es único, es un guerrero del Valle Emboscado. Tiene un coste de 2, que es genial, especialmente al principio de la partida, porque aunque entren agotados, la verdad es que ese 2, para al principio tenemos muy pocos recursos, sienta muy bien. Y encima los stats son muy buenos, tiene 1 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, que encima lo querremos para defender, y 3 puntos de golpe. Es centinela, así que podrá defender nuestros ataques y los ataques que reciban los enemigos de nuestros compañeros. Y lo mismo, no puede tener vinculadas y entra en juego agotado. Pero tiene una habilidad muy muy buena, que dice, mientras que el guerrero del valle emboscado esté defendiendo, obtiene acción. Inflige un punto de daño al guerrero del valle emboscado para darle más 3 de defensa para este ataque. Límite de una vez por ataque. ¿Qué significa? Pues de manera similar que habíamos visto con Ayala, nosotros cuando lo agotemos para defender, nosotros podemos hacerle un punto de daño para defender de 5, ¿vale? Entonces ya tenemos un defensor muy bueno, porque ya defender con 5 y encima todavía tendrías margen con 2 puntos de golpe, o sea que te podría recibir hasta 1 más. Ostras, pues por 2 recursos, tener un tío que defiende de 5 al principio de la partida me parece una pasada de carta. Y tiene el mismo efecto, que es recibir puntos de daño para activar su habilidad. Podemos combinarlo de nuevo con el custodio de la casa del manantial y así en cada ronda lo podemos ir recuperando para poder defender con él toda la partida. Me parece una carta fenomenal y encima me parece muy buen apoyo para los mazos de montaraces, que vamos a tener a varios enemigos enfrentados a nosotros y gracias al End podremos ir gestionando ese montón de ataques que vamos a recibir cada ronda. El siguiente aliado es el cazador Dunedain. Este no es único y bueno, tiene los rasgos Dunedain y Montaraz, así que ya nos da a pensar que nos va a ir bien para ese tipo de mazos. Tiene un coste de 0, excelente. Luego tiene 1 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Tiene unos stats muy buenos. Obviamente habrá que pagarlo de una manera y dice, obligado. Después de que el cazador Dunedain entre en juego, busca un enemigo que no sea único entre las 5 primeras cartas del mazo de encuentros y pone un juego enfrentado a ti. Si ningún enemigo entra en juego con este efecto, lo descartamos. Y luego tenemos que barajar el mazo de encuentros, evidentemente. Me parece una carta excelente, la verdad. Primero, vamos a poner el caso más habitual, en un mazo de montaraces. Nosotros necesitamos estar enfrentados a esos enemigos para tener esos efectos positivos. Este tío, si lo robamos en la primera ronda, es que nos soluciona muchos problemas. Primero porque tiene un coste de 0. Vamos a poder tener un aliado muy potente ya desde el principio de la partida. Y al provocar que nos enfrentemos a un enemigo ya en la primera ronda, ya podremos activar la habilidad de, por ejemplo, de Halbarad, que dice, mientras estés enfrentado a al menos un enemigo, Halbarad no se agota para ser asignado a la misión. Es decir, ya tendremos 2 de voluntad gratis, por decirlo de una manera, para la primera ronda. Y en un mazo con el que llevas táctica, ostras, se agradece. Pero bueno, Halbarad es uno de los muchos ejemplos que nosotros tenemos de montaraces que tienen beneficios por tener enemigos enfrentados. Pues con él
ya desde la primera ronda los tendríamos. Porque además recordad que la primera ronda primero va la planificación y luego van los enfrentamientos. Así que en esa primera fase de planificación no dispondríamos de los efectos de tener un enemigo enfrentado, a no ser que usemos un truco de estos. Otra cosa muy buena que tiene el cazador Dúnedain. Dice que el enemigo lo ponemos en juego enfrentado a nosotros. ¿Qué significa esto? Que no lo revelamos del mazo de encuentros. Así que si tiene algún efecto de al ser revelada, no tenemos que resolverlo, porque no estamos revelando una carta de mazo de encuentros. Simplemente estoy cogiendo una carta de entre las 5 primeras y enfrentándomela a mí. Entonces, eso ya me ahorra dos cosas. La primera es el tiempo que está en el área de preparación y que suma su amenaza. Y el segundo es ese efecto habitualmente chungo o muy chungo que me va a provocar ese enemigo por salir. Entonces, por estas cosas digo que para un mazo de Montaraces obviamente hay que incluirlo, pero es que si yo tengo una esfera de táctica, oye, es que aunque no sea de Montaraces, que sea de otro tipo, yo me plantearía llevarlo igualmente, porque si llevo táctica normalmente no me va a costar mucho gestionar el ataque de un enemigo que ya te digo que al final que no va a ser único, que no se va a enfrentar a mí, o sea, que no va a tener el efecto al ser revelada. No sé, me parece una carta de verdad excelente. El siguiente aliado vuelve a ser no único y es el arquero de Fornost. Tiene un coste de 3 y unos stats un poco flojos. Tiene un punto de voluntad, un punto de ataque, un punto de defensa y 3 puntos de golpe. Tiene distancia, que siempre viene bien, y dice el arquero de Fornost recibe más 1 de ataque por cada enemigo enfrentado a ti. Vale, ya hemos visto que hay un conjunto de aliados que tiene esta habilidad, que tiene o más 1 de ataque, más 1 de defensa, más 1 de voluntad, porque ya los iremos viendo con los siguientes análisis, pero siempre hay uno de estos. Esta carta, vale, antes de empezar, fuera del mazo de Montaraces, en el que no vamos a tener enemigos enfrentados a nosotros, me parece una carta demasiado cara para su efecto. Porque al final, por un coste de 3, aliados con mejores stats en ataque tenemos muchísimos en táctica. Entonces, no sé, es que me parece demasiado caro y especialmente al principio de la partida. Robarte esto es un muerto, porque son 3 recursos y no tendremos enemigos enfrentados a nosotros todavía. Entonces, pagar 3 recursos para tener a un tío que potencialmente se puede poner en 2 o 3 de ataque, no lo sé, me parece un poco injustificado. Para un mazo de Dúnedain, a ver, o de Montaraces, perdón, no me parece el mejor Montaraz del mundo. Si tenemos el hueco, no sabemos qué poner, pues sí, podríamos ponerlo porque va con la temática, porque al final, a ver, si tienes 2, 3 enemigos enfrentados a ti, ya es un tío bastante serio. Pero no hay que olvidar que tiene un coste de 3 y yo creo que probablemente podamos encontrar cartas mejores que este arquero. Siguiente aliado, Guardia de Honor. De nuevo, es un aliado que no es único y tiene un coste de 2 y 0 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 3 puntos de golpe, que no están mal, porque los stats ya veréis que por la habilidad no nos importan mucho, pero estos 3 puntos de golpe sí que nos pueden ir bien, pues si hay alguna traición, alguna sombra, alguna correría así, pues mira, todavía puede encajar daño. Pero es que lo que es excepcional de este héroe son sus habilidades. Que dice respuesta, agota al guardia de honor para cancelar un punto de daño que se acabe de infligir a un personaje. Que tengamos esta habilidad en táctica me parece muy bueno, porque en táctica suele ser una esfera en la que vamos a tener que gestionar muchísimos ataques y no tenemos cartas de curación. Casi todas están en saber. Entonces, que podamos cancelar me parece excelente esta esfera. Además es cancelar. Recordad que cancelar es un efecto mejor, o normalmente, salvo para los ENS, pero suele ser un efecto mejor que curar. ¿Por qué? Porque con cancelar daño, si pongamos que estamos defendiendo con Mablung y le van a hacer 4 puntos de golpe, Mablung muere. Ya luego no lo puedo curar. Pero en cambio, cancelando un punto de daño puede ser la diferencia. Porque entonces se queda en 3 y ya no muere. ¿Vale? El resumen es que para curar, primero tengo que infligirle el daño y luego sanarlo, y para cancelar no llego a hacer el daño. Claro, eso es relevante porque si ya pasa el umbral de sus puntos de golpe, ya no lo podré curar, tendré que morir. En cambio, cancelando sí puedo salvarle de la muerte. Pero es que luego, en valor, me parece una barbaridad, que dice agota y descarta al guardia de honor para cancelar hasta 5 puntos de daño que se acaban de infligir a un personaje. Me parece que el efecto es muy, muy bueno. Tampoco es la panacea por el hecho de ser de valor, porque esta habilidad me iría muy bien al principio de la partida, cuando te ponen el típico escenario, como por ejemplo el troll de la colina, que te ponen un pedazo de enemigo y dicen, venga, gestiónalo al principio de la partida. Pues una cosa así puede ser muy buena para salvar a un héroe. Normalmente cuando ya estemos en modo valor, significa que la partida ya está bastante avanzada
y que seguramente tenemos o bien opciones mejores para defender un ataque o bien para enviar un pelele. Pero aún así, para hacer como esa última ronda locura, podemos usar al guardia de honor, que al final solo tiene un coste de 2, para cancelar 5 puntos de daño que recibe un personaje. Me parece una habilidad muy buena. Y el último aliado del pack para táctica es el Centinela de Barba Larga. Es un aliado que no es único y es un enano guerrero. Tiene un coste algo elevado, tiene un coste de 3 y tiene 0 de voluntad, 1 de ataque y 2 de defensa, que al final usaremos para defender. Tiene 3 puntos de golpe, que está genial, porque al final se va a ser un defensor que tenga 3 puntos de golpe, está bien. Y dice acción: descarta las 2 primeras cartas de tu mazo y dale al Centinela de Barba Larga la palabra clave Centinela, que bueno, que no era Centinela, pero bueno, ahora sí lo es. Y más 1 de defensa hasta el final de la fase, y límite de una vez por fase. Si lo recordáis, los mazos de jugador que sacaron, el pack de los enanos tenía una mecánica muy divertida, que es que si descartábamos cartas del mazo de jugador, teníamos efectos positivos, que incluso podíamos llegar a jugar cartas gratis. Pues con el Centinela podemos activar todas esas mecánicas de descartar. Y que nos da más 1 de defensa, y ya está bien, porque 3 de defensa y 3 puntos de golpe me parece ya unos números bastante aceptables para un defensor. Si no llevas enano, ¿vale la pena? A ver, lo veo más difícil jugarlo en un mazo que no sea de enanos. Pero bueno, que normalmente en tácticas, si no tenemos un robo que sea muy agresivo, normalmente nos van a sobrar muchas cartas. Porque ¿cuánto puede durar una partida? 10, 15 rondas. Que al final robaremos 10, 15 cartas. Entonces, digamos que podemos permitirnos el ir descartando cartas del mazo. Ahora bien, como siempre, creo que tenemos opciones mejores para defender, como aquel End, ya si puestos a elegir. Pero bueno, que si no tenemos alguna manera de curar al End, igual nos sale más a cuenta tener al Centinela. Ya os digo, no me parece una carta que sea súper buena, pero sí que le veo mesa en el mazo adecuado. Pues empezamos con las vinculadas. La primera es la lanza élfica. Es un arma, así que tiene los rasgos objeto armas, y tiene un coste de 0. Así que de momento vamos bien. Y dice, vincula esta carta a un héroe, Noldor o Silvano. Y es restringida, recordad, máximo 2 por personaje. Dice acción: descarta una carta desde tu mano para darle al héroe vinculado más 1 de ataque hasta el final de la fase. Y límite de 3 veces por fase. A ver, el efecto no está mal. Por un coste de 0 podríamos tener hasta un bono de más 3 de ataque descartando cartas. Vale que es un efecto que no podemos hacer todas las rondas, especialmente en táctica, que no robaremos tantas cartas, pero bueno, que en un momento dado puede ser una carta que nos salve. Es un arma, así que es otra excusa para usar martilla enemigos. Ya sabéis que es una carta que me encanta, a mí y a todo el mundo, por el efecto y por la ilustración, que es fenomenal. Que dice respuesta: después de que un héroe que controles ataque y destruye a un enemigo, que descartando, o sea, que si podemos darle hasta más 3 de ataque, sería algo bastante normal, podemos agotar esta carta y robar 3 cartas. Me parece que es un efecto buenísimo para un coste 0 y encima en una esfera que le cuesta robar. Precisamente porque a la esfera le cuesta robar, esta acción no me acaba de gustar del todo. Si tuviésemos en un mazo en el que podemos robar más cartas, sería muy bueno. Tenemos que, claro, que tiene que ser un héroe, Noldor o Silvano. Y ya hemos visto que es temático, porque en los mazos de Noldor ya sabemos que tenemos que descartar cartas de nuestra mano para conseguir efectos positivos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Que no tenemos muchas cartas en táctica que soporten las mecánicas de Noldor o Silvanos. Si lo recordáis, y el pack de Silvanos que tenemos con los mazos de jugador, las esferas titulares no estaba táctica entre ellas. Que sí que es verdad que tenemos algunas cartas de soporte para la mecánica de Silvanos, pero creo que todavía no es suficiente. Y Noldor todavía peor. Sí que hay una carta muy interesante, de la que hablaremos cuando hagamos el análisis de saber, que es el héroe Erestor. Ahora no voy a hablar mucho de él, pero dice: roba 3 cartas adicionales al comienzo de la fase de recursos. Es decir, cada ronda empezaremos la partida robando 3 cartas, pero con un pero. Al final de la ronda, descarta todas las cartas de tu mano. ¿Qué suele pasar con Erestor? Que pasan muchas cartas por tu mano que no puedes jugar, porque no tienes recursos, pero claro, tú siempre tendrás muchísimas opciones con Erestor, robando 4 cartas por ronda, 3 más la que robarías habitualmente. Claro, siempre tienes muchas opciones, pero siempre te acaban sobrando muchas. Pues esta lanza la veo que sí que puede tener mucho juego con Erestor, porque sería muy fácil darle ese bono de más 1, más 2, hasta más 3 cada ronda.
Fuera de un mazo Erestor, la verdad es que me costaría bastante jugarla. La siguiente vinculada es ahora una armadura. Se llama Yelmo con alas de cuervo, que son los yelmos del ejército de Gondor. Tiene un coste de 2 y dice, vincula esta carta a un héroe con la palabra clave centinela. Límite de 1 por héroe. Podríamos pensar que esta carta es bastante circunstancial porque tiene que ser un héroe con la palabra clave centinela, que no tenemos tantos, pero dice, respuesta, agota el yelmo de alas de cuervo para cancelar un punto de daño que se acabe de infligir al personaje vinculado. ¿Vale? El efecto es genial, porque es como virtualmente defender con uno más. Porque aunque ni siquiera nos vamos a llegar a recibir el daño, que esto lo hemos explicado antes, es que es como ir con uno más de defensa. Pero además, también podemos usarlo si, por ejemplo, por algún efecto de al ser revelada del mazo de misión o por alguna sombra que nos haga un punto de daño directo, pues podemos agotar el yelmo de alas de cuervo para cancelar ese punto de daño. Así que si la podemos jugar, es una carta que va súper bien. Y todos lo tenéis en la cabeza, y si no, ya os lo pongo yo. Esta carta, obviamente, si llevas a Beregond en el mazo, no hay motivo para no ponerla. ¿Por qué? Es centinela y encima reducimos en 2 el coste para jugar las vinculadas arma y armadura. Esta, como ya hemos dicho, es una armadura, se la podemos vincular gratuitamente y con Beregond ya estamos defendiendo virtualmente con 5. Esta carta en un mazo de Beregond al principio de la partida, de verdad es que te puede marcar diferencias. Y como siempre, cancelamos daño, que no hace falta ni que luego lo curemos ni nada. Solo con estos 2 es suficiente. Fuera de un mazo Beregond, hombre, es más difícil llevarla, pero bueno, que si tienes Centinela, se lo puedes poner. Centinela es Aragorn, Centinela es Dori, o sea que hay varios, que no es tan circunstancial. Pero ostras, con Beregond me costaría mucho no llevarla. La última vinculada es la Vigilancia Secreta. Es una carta de estado que tiene 1 de coste y dice vincula esta carta a un enemigo y solo límite de 1 por enemigo. Y el enemigo vinculado recibe -1 de amenaza. Esta carta va a ir muy bien especialmente para los mazos de trampas, que ya sabemos que lo que pretenden es tener el máximo de tiempo posible, tener enemigos en el área de preparación. Pues esta carta nos va a ayudar un poquito a gestionar esa amenaza. A ver, tampoco es que este -1 sea un montón, pero bueno, ayuda especialmente en la esfera de táctica, que no vamos a tener muchos recursos en la fase de misión. Pero luego su respuesta es más interesante, que dice, después de que el enemigo vinculado sea derrotado, reduce la amenaza de cada jugador en tantos puntos como la amenaza impresa del enemigo vinculado. Me parece un efecto cuanto menos interesante. ¿Por qué? No es el mejor reductor de amenaza del mundo, ya lo sabemos, tenemos cartas mejores para reducir, pero lo tenemos en la esfera de táctica, que es, creo que es la primera carta que hemos visto, al menos desde la reimpresión, que pues, nos permita reducirnos la amenaza en esta esfera. Y si ya el efecto ya es bueno en un jugador, porque obviamente elegirías un enemigo que tuviese 3, 4 de amenaza, bueno, 4 ya es más raro, pero enemigos de 3 de amenaza hay un montón. Aprovecharíamos para él y ya nos reduciríamos en 3 de amenaza, que está muy bien, pero es que en multijugador serían esos 3 por 2 jugadores, por 3 y hasta por 4 jugadores. O sea que el efecto por solo 1 de coste me parece, ya os digo, cuanto menos interesante. ¿Es una carta para cualquier mazo de táctica? Hombre, no lo creo. Pero en un mazo de trampas, si llevo táctica, yo creo que la pondría casi seguro. Pues empezamos con los eventos y el primero va a ser para los Ents. Tiene un coste de 1, se llama Rugían y Bramaban y, ¿ves? Tiene el rasgo de Ent. Respuesta. Después de que un personaje Ent reciba cualquier cantidad de daño, prepáralo. Ese personaje recibe +3 de ataque hasta el final de la fase. ¿Qué significa esto? Ya directamente, sin contar las habilidades de los Ents, que siempre son recibir opcionalmente un punto de daño para un efecto muy bueno, ya simplemente, y por timing me encaja. Primero un Ent defiende, recibe daño al defender el ataque, pues lo puedo preparar y luego atacar de vuelta con él. Ya, por un coste de 1 ya no me parece un mal efecto, porque estamos preparando y encima estamos haciendo un ataque. Que, a ver, si el aliado no es excepcional, gastar un recurso y una carta para esto no parece mucho. Pero ¿qué pasa? Que tenemos aliados Ents, lo que decíamos, que recibiendo un punto de daño pueden hacer cosas muy potentes. El primero que se me ocurre, desde luego, es Ayala. Puede recibir un punto de daño opcionalmente para que cuando él ataque, hace un punto de daño directo al enemigo y luego se resuelve el ataque atacando de 2. Podemos usar Rugían y Bramaban, lo preparamos y ahora podemos hacerle un segundo punto de daño, lo que hará 2 puntos de daño directo, que me parece un montón, y encima atacar de 3 más los 2 que ya tiene impreso de 5, ¿vale? O sea, es que
con una carta, bueno, pues un solo recurso, la verdad es que podemos despejar bastante la cantidad de enemigos enfrentados a nosotros. También podemos hacerlo con el centinela, con el defensor. Podemos defender con él, hacerle un punto de daño y luego ya tener un ataque de 3 más el punto que él tiene impreso para el ataque de vuelta. Fuera de un mazo de Ents, evidentemente no tiene ningún tipo de sentido, porque además solo sirve para Ents. Pero si estamos jugando con el montón de cartas de Ents y si luego con la reimpresión vamos recibiendo más Ents, va a ser una carta que en un mazo temático entra seguro. El siguiente evento es Resistir. Tiene un coste de 1 y dice acción. Elige un personaje centinela y prepáralo. Acción de valor. Cuando ya hemos superado los 39, es decir, cuando llegamos a 40 o más de amenaza. Prepara a todos los personajes centinela. A ver, el evento me deja un poco frío. ¿Por qué? Porque justo vengo de ver el de los Ents, que es preparar a un Ent y darle más 3 de ataque. Aquí no tengo ningún bono más que prepararlo. No sé, creo que por un recurso, además, en táctica tenemos cartas muy buenas, que son como por ejemplo la finta, que por uno ya evito directamente que el enemigo me ataque. Que sí, que es verdad que aquí puedo usarlo para que un aliado o un personaje, o sea, un aliado o un héroe con centinela ataque 2 veces. Pero claro, si ya estoy diciendo que sea un personaje centinela, normalmente los personajes centinelas se usan para defender. Es verdad que hay Aragorns y cartas así que no, pero no lo sé. Un recurso o una carta solo para preparar un personaje, ostras, es que por 2 tengo un coraje inesperado, que lo preparo una vez por ronda, es que me parece mucho más. Y encima se lo puedo vincular a cualquier héroe, no hace falta que tenga centinela. Vale que aquí es personajes, pero bueno. Y luego, acción de valor. Prepara todos los personajes centinela. Claro, aquí podemos argumentar. Claro, no son solo todos los tuyos, sino los de toda la mesa. Pero claro, ¿qué me dice la experiencia? Normalmente, ¿cuántos personajes centinela vas a tener? 1, 2, 3 a lo sumo. Y normalmente cuando juegas en multijugador, juegas en pareja y juegas a que una persona se encarga normalmente de lidiar con los ataques de los enemigos y el otro en la fase de misión. O sea que al final los personajes centinela normalmente los tendrás tú y no si eres el de los ataques, claro. Entonces, no, es que no se va a quedar en el álbum. Conmigo se va a quedar en el álbum, seguro. El siguiente evento se llama Llamada de Cuerno. Tiene un coste de 2 y dice acción. Todos los enemigos reciben -1 de ataque hasta el final de la fase. Y luego tiene una acción en valor que dice elige un jugador. Cada enemigo enfrentado a ese jugador recibe -3 de ataque hasta el final de la fase. Esta es una carta que veo especialmente bien en los mazos de Montaraces y Dúnedain porque, ya sabéis, vamos a tener a un montón de enemigos enfrentados a nosotros y ese -1 de ataque, hostia, nos puede ir muy bien para gestionar todos los ataques de los enemigos, que al final ese -1 a veces puede ser la diferencia entre que un héroe sea dañado o no, porque hay muchos enemigos que tienen 3 de ataque y es un poco incómodo, porque muchas defensas son de 2. Pero si ya atacan de 2, digamos que esos ataques son más gestionables de alguna manera. Y luego tiene acción de valor, que sí que es verdad que es una temática más para los mazos de Gondor, pero bueno, que también puede activarse con los Montaraces, ¿por qué no? Si la partida se está alargando mucho, se está complicando, es verdad que esta acción de valor, elegimos a un jugador, aquí en la acción normal es para los de todos los enemigos, o sea, los enemigos para todos los jugadores, perdón. Aquí sería solo para los enemigos de un jugador seleccionado, pero bueno, puedo elegir a cualquiera. Y tienen -3 de ataques al final de la fase. Este efecto es muy bueno, porque es que puedo hacer que la gran mayoría de enemigos que hay en la mesa no ataquen. Es verdad que según el escenario, habrá seguro que escenarios que hay un montón de enemigos que tienen más de 3 de ataque, pero lo más normal es que cuando hay muchos, es con el -3, digamos que ya puedo gestionar, que ni siquiera te hagan daño, que ataquen de 0. Está muy bien. En un mazo de Dúnedain, ¿por qué no? Lo podríamos llevar. En un mazo de valor también, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que seguramente que tenemos eventos mejores que este para llevar en el mazo. De todas maneras, esta no me parece una mala carta. El siguiente evento es la Hora de la Cólera. Tiene un coste de 4 y dice acción. Elige un héroe. Hasta el final de la fase, el héroe elegido no se agota para atacar o defender. O tenemos acción de valor. Elige un jugador. Hasta el final de la fase, cada uno de los héroes de ese jugador no se agota para atacar o para defender. Vale, voy a empezar. Voy a decir lo evidente. Tiene un coste muy alto y especialmente en táctica que no tenemos motores para generar recursos prácticamente. Es difícil de pagar, ya lo sé. Pero dicho esto, el evento me parece una pasada. Primero ya la acción normal, elige un héroe. Hasta el final de la fase, el héroe elegido no se agota para atacar o defender. Si tenemos a un buen defensor, como hemos visto Beregond, es que puede defender. En un mazo de... Claro, en un mazo de Montaraces es difícil que lleves a Beregond, pero si conseguimos subir la defensa, vamos a poder gestionar el ataque de todos los enemigos, con un solo personaje. Y encima ni siquiera lo hemos agotado.
Luego también tenemos personajes que tienen unos stats muy equilibrados, como por ejemplo Elrond o Aragorn. Que un personaje así pueda gestionar todos los ataques y todas las defensas, me parece una pasada. Y ya luego la acción de valor es que es una exageración. Hasta el final de la fase, cada uno de los héroes de ese jugador no se agota para atacar o defender. Es decir, que vamos a poder gestionar la defensa de todos los enemigos, defendiendo con el típico defensor fuerte, como ya hemos dicho, Beregond y tal, pero es que luego en todos los ataques van a atacar los 3 héroes. O sea, es que es una barbaridad. Es que vamos a limpiar la mesa de ataques, porque los 3 están atacando. Me parece exagerado. Me parece, o sea, sí, ya lo sé, es caro, pero creo que es una carta que puede merecer la pena jugarla al final de la partida. Es que te puede solucionar un escenario fácilmente. Es que la veo decisora, que cambia partidas. El siguiente evento y último es Cazadores Incansables. Tiene un coste de 1 y dice, juega esta carta solo antes del paso de resolver ataques enemigos. Es decir, una vez que se han asignado los enfrentamientos y los enemigos nos van a empezar a atacar, tenemos una ventana de acción. Es cuando lo tenemos que jugar. Y dice, acción de combate. Elige a un enemigo que no esté enfrentado a ti, enfréntate a ese enemigo y a continuación descarta la carta de sombra de ese enemigo. Esta es una carta que me parece bastante buena, especialmente multijugador, porque nos permite quitarnos de una sombra. ¿Vale? Que esto al final es que es lo más molesto de todos, porque un enemigo que tú sepas cuánto daño te va a hacer, va muy bien para poder gestionar esa defensa, sin ninguna sorpresa ni demás. También es bueno el poderte enfrentar a ese enemigo en esa ventana. Primero que se me ocurre, Mablung. Ya tengo un enfrentamiento fuera de la ventana habitual de que es la fase de enfrentamientos, pues me tengo otro recurso. Y luego, ¿por qué es bueno para jugar en solitario? Porque si hay un enemigo que lo podemos dejar en el área de preparación, no enfrentarnos a él ni bien en el voluntario ni con el coste de enfrentamiento, siempre y cuando tengamos una amenaza más baja, y entonces ese primer ataque que nos hace el enemigo, enfrentarnos a él y así poder ahorrarnos la carta de sombra, que como digo es terror. Y digo que es mejor en multijugador, porque ya os digo, normalmente si llevamos mazos que uno, lo que decimos siempre, que uno se encarga de los combates y el otro se encarga de la fase de misión, pues es una manera de quitarle a un enemigo de encima que se le haya tenido que asignar obligatoriamente. Pues gracias a esta carta podemos enfrentarnos nosotros y encima, con que no va a tener carta de sombra, probablemente esa defensa la vamos a poder llevar fácil. Y por último, tenemos una carta de misión secundaria. Ya dijimos en el vídeo anterior que cada esfera tiene una carta de estas, una misión secundaria y luego también tenemos una neutral. Esta se llama Retrasar al enemigo. Tiene un coste de 0 y 8 fichas de progreso para progresar, es bastante alto. Tiene límite de una por mazo, como todas. Y sale batalla. ¿Qué significa batalla? Que en la fase de misión, en vez de contar con la voluntad, contaremos con el ataque. Que esto es positivo porque normalmente en un mazo de táctica, normalmente nosotros tendremos más fuerza de ataque que misión. Entonces eso significa que los personajes que vayan a la misión nosotros tendremos que agotar como normalmente hacemos, pero sin embargo en vez de contar con su voluntad, contarán con su fuerza de ataque. Y dice respuesta. Después de que la etapa sea superada, cada jugador puede elegir y descartar un enemigo que no sea único y que esté enfrentado a él. Directamente, la carta no me parece ni buena. ¿Por qué? Porque si tengo 8 de ataque de sobra, ya no solo 8 de sobra, o sea, es 8 de ataque más luego lo que tenga en el área de preparación más lo que revele. Si voy tan sobrado de ataque, ostras, no creo que necesite el efecto de descartar a un enemigo que encima no sea ni único. No sé, me parece insuficiente. Es verdad que en multijugador cada uno puede descartar a un enemigo, pero bueno, es que sigo pensando que si me sobran 8 de ataque, de verdad no pueda gestionar esos ataques. La verdad, me cuesta mucho pensarlo. Sí que es verdad que en multijugador se pueden dar circunstancias de que esta carta sea más útil, pero de verdad, seguro que tenemos mejores maneras de evitar que a un compañero lo ataquen, ya te digo, como con una finta o siendo un poquito hábil en la hora de enfrentamientos o con enfrentamientos opcionales. No lo sé, la verdad, es que no me parece una buena carta. Es que no creo que salga del álbum tampoco esta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya no nos queda ni una carta que analizar. Como siempre, si veis alguna cosa que se me haya pasado, por ejemplo, alguna combinación de cartas muy buena que no haya visto, o que en alguna explicación o en alguna combinación
que no se puede hacer, que yo digo que es una buena combinación, pero no lo es, decidlo. De hecho, en comentarios, en el vídeo anterior, Dieter se dio cuenta de que una combinación no podía ser factible, lo revisamos en las normas y efectivamente no se podía. Así que de verdad, revisad los comentarios porque hay cosas muy buenas y de mucho valor y que así mejoramos todos somos mejores jugadores. Otra cosa, para las combinaciones con las cartas he tenido solo en cuenta desde que sale la reimpresión hasta este pack, ¿vale? Lo que es la caja básica, los mazos de jugador y Angmar Despertado. No estoy teniendo en cuenta ni las sagas ni Cazadores de Sueños, porque cuando hagamos el análisis de esas cartas, entonces ya tendremos en cuenta estas, ¿vale? Es para que la gente que lo juega de manera cronológica no tenga spoilers del futuro y también para no repetir 2 veces el mismo combo. Pues ya está, lo de siempre. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un abrazo.